Información desde Malta, porque este señor, que mucha gente fue estafada por él acá en nuestro país, que debe millones, miles de millones de pesos, ha quedado en prisión, pero a la espera que el proceso judicial en su contra por haber clonado tarjetas de crédito continúe. Esto obviamente va descartando la posibilidad de que haya una extradición rápida a nuestro país. Vamos a tomar contacto en directo con Flavia Cordela, que está desde Malta, porque hay detalles de este caso que la verdad no se salva ni uno de los amigos de Alberto Chang. Flavia, estamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Acá yo me encuentro en la Corte de Justicia de Malta, un lugar donde para muchos, sobre todo para los chilenos, se robó las miradas a Alberto Chang, quien llegó durante esta jornada a escuchar a los testimonios, a las víctimas que fueron de sus estafas aquí en Malta, porque no solo en Chile. Cuando vimos a la primera víctima subirse al estrado, nos llamó la atención. Se trataba de Kevin de Cesare, un amigo de Alberto Chang o un ex amigo de Alberto Chang, que había estado compartiendo con él en los últimos años, donde se le vio en fotografías en distintas cenas de lujo, por ejemplo. ¿Qué pasó? Su amigo, su ex amigo, dijo que Alberto Chang en alguna oportunidad probablemente le había visto la tarjeta de crédito, y fue con esa tarjeta de crédito que Alberto Chang pagó las últimas estadías en el hostel donde se estaba quedando el último tiempo. Y no solo eso, dijo también que probablemente hubo varios movimientos menores, de menores cantidades, que Alberto Chang hizo también con su tarjeta de crédito. Dice que claro, que se sorprendió, que no ve a Alberto Chang desde el año 2022 y que había desconocido de su paradero. Sin embargo, hoy día tuvieron que volver a verse las caras en la Corte de Justicia aquí de Malta. Vimos a Alberto Chang, pudimos hablar con él, un intercambio muy cortito de palabras. Dijo que él estaba bien, que estaba tranquilo. Se le vio quizás con una estampa distinta a la que había sido en las últimas tiempos, o las últimas quizás apariciones que él tenía. Llegó vestido completamente de buzo, se le veía tranquilo, siempre muy erguido, muy atento, escuchando, sin mirar tanto a los ojos quizás a las víctimas, y también fue parte de ¿Flavia? La policía, de los inspectores a cargo, quienes también dieron a conocer las distintas pruebas que hoy tienen a Alberto Chang aquí en Malta preso y que continuará en prisión. Recordemos que se descartó la posibilidad de, por ejemplo, pedir algún tipo de fianza, porque Alberto Chang dijo no tener dinero y además no tiene un domicilio acá en Malta. Kevin. No tiene dinero y, bueno, se quedó sin amigos tampoco que lo puedan financiar. El detalle de que haya estafado a uno de sus mejores amigos, lo hemos visto con él, con esta persona que tú nombrabas, en fotografías, compartían algunos viajes. El detalle es que se aprendió el número de la tarjeta de crédito de este señor para poder estafar, para poder darlo en algunos hoteles. ¿Ese es el detalle? Yo le pregunté a esta persona, a su ex amigo, a la víctima que hizo que finalmente Chang estuviera en este minuto siendo investigado por la justicia, cómo él había llegado a tener los datos de su tarjeta de crédito. Y él me dijo que no sabe, que no se lo explica, porque yo le dije, bueno, pero tú le pasaste tu tarjeta en alguna oportunidad, él la pudo haber visto y haber memorizado los números, y me dijo, la verdad es que no sé cómo él tuvo esa información. Y dentro de también esta audiencia, él dijo algo así como que Chang había sido muy inteligente porque había hecho gastos muy pequeños, de los cuales él no se había dado cuenta, gastos de 10 euros, de 10.000 pesos, 20.000 pesos, que él no se había dado cuenta. ¿Por qué se da cuenta esta vez? Porque fueron más de 500.000 pesos, más de 500 euros, los que pagó Alberto Chang con esta tarjeta. Por lo tanto, a él le llegó una alerta del banco y él dijo, pero a ver, yo no me quedo nunca en este hostal. Acá algo raro hay, y fue a la policía, y fue ahí cuando la policía entonces va a este hostal y le pregunta a las personas del hostal, ¿quién hizo esta transferencia? ¿Ustedes me pueden mostrar por favor a la persona que hizo este pago? Y ahí fue como llegaron a Alberto Chang. Mira. Lo toman detenido y se encuentra hasta este momento entonces en prisión. La nueva audiencia va a ser a fines de abril.
Por lo tanto, ahí también va a haber un tiempo de investigación donde la defensa de Alberto Chang va a intentar, por cierto, que él pueda salir en libertad. Recordemos también que en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, Alberto Chang no cuenta con un abogado que él haya pagado, un abogado que él haya elegido. Es una persona del sistema público que lo está representando. También algo distinto quizás en lo que había ocurrido en las veces anteriores. Claro. Hasta este lugar también hoy día, Kevin, llegó el cónsul de Roma, el del cónsul italiano, que la embajada italiana tiene la representación acá en Malta. Malta no tiene propiamente tal un consulado. También llegó a ser parte de este proceso para ir siguiendo de cerca, ¿no?, lo que va ocurriendo acá con Alberto Chang. Flavia, con respecto a la ayuda que había pedido Alberto Chang al consulado chileno, esto de hecho entendemos que había pedido hasta 200 euros para poder financiar algunas cosas. Esa ayuda se le otorgó porque entendemos que legalmente sí se le tiene que entregar, pero finalmente llegó alguien y se le entregó ese dinero. Y lo otro, dejar claro, acá no hay ni siquiera la posibilidad de un pago de fianza porque Chang tiene 0 pesos, o sea, y no tiene lugar donde quedarse tampoco. No había posibilidad de arresto domiciliario si lo ponemos en términos chilenos. ¿Qué pasó con la ayuda del consulado y también con este aspecto de la fianza? Claro, quizás llama la atención precisamente eso, porque recordemos que se trató por parte del Estado de extraditar a Alberto Chang y no lo lograron. Después fue el mismo ministro Van Claveren quien dijo que se le iba a otorgar una ayuda de 200 euros, ¿no es cierto? Cerca de 200.000 pesos. Y hoy están también presentes autoridades, ¿no es cierto?, de la Cancillería en representación de este proceso, que por cierto también se está robando las miradas porque queda en veremos qué va a pasar si es que va a existir, por ejemplo, una deportación. Oye, y una cosa, Kevin, para contarles también que quizás curiosa y llama la atención, se nos acercó una persona que estaba acá siguiendo el juicio y nos dice, es que yo tengo un amigo chileno que fue estafado, así que hoy día vengo a seguir esta audiencia porque quiero ver de cerca lo que está pasando. Yo conocí a este chileno en un viaje, él también fue estafado por Alberto Chang. Y claro, él ahí nos contaba la anécdota que decía qué posibilidad hay que un chileno conozca específicamente a una persona maltés, y bueno, así que él estuvo hoy día en representación de su amigo chileno, siguiendo un poco de cerca lo que estaba pasando en esta audiencia. Algunos dicen, Flavia, que se robó todo, incluso las miradas durante esta jornada para hablar de este juicio. Chang queda tras las rejas, pero hasta abril, cuando el proceso se retome. María Eduardo, hoy con ustedes. Sí, claro. Oye, cuando Flavia, ¿cómo estás, Flavia? Buenos días, siempre un gusto hablar contigo. Hola, por Mari. supuesto. Tan buena profesional, además. Cuando tú dices, tengo un amigo que lo estafaron, yo creo que es increíble con Chang, porque todos tenemos algún amigo que fue estafado por Chang. Y ahí por lo mismo preguntarte, Flavia, con las probabilidades que lo puedan extraditar. ¿Qué opción? Disculpa que te interrumpa, Mari. Extraditar. Creo que no se puede extraditar, acá me corregirán. Es la expulsión, que sería lo más rápido, porque no tenemos procesos de extradición con Malta. Claro, sí. Y hay que entrar ahí con expulsión. Expulsión, eso es lo más... ¿Qué tan real? Porque aquí al final todos dicen, y lo que todos quieren, estamos hablando de más de 1.000 millones, ¿cuánto era? Ya no me acuerdo la deuda de Chang, pero era como por ahí 1.000 millones de pesos los que se había robado. ¿Qué tan probable es que alguno de los estafados le devuelva? Porque dicen que gran porcentaje ya se lo gastó. Bueno, por eso. O quizás sí, no lo sabemos. Entonces, primero, ¿qué tan probable es que lo manden de vuelta a Chile? Y después, que puedan devolverle algo. Sí, ahí nosotros, yo he podido conversar con algunas personas que abogan quizás por la inocencia de Alberto Chang y dicen que ¿por qué habría de volver a Chile? Él está acá en Malta, él cometió un eventual delito aquí en Malta, ¿por qué se tiene que ir a Chile? Hay quizás un poco de la idea de que esta investigación se está llevando en Malta por algo que se cometió en Malta, por lo que podría seguir en Malta. Sin embargo, ¿qué va a pasar después, por ejemplo, después de esta audiencia de abril, donde pueden haber varios caminos? Puede continuar la audiencia o, por ejemplo, pueden declarar inocente o culpable a Alberto Chang por este delito. Si lo declarasen culpable, quizás ahí se estaría más cerca de una posible deportación, que es lo que también han hablado las autoridades en algún minuto, de poder ir por esa vía, porque con la extradición a Chile ya no le fue bien. Por lo tanto, ahí, claro, es la esperanza también que van teniendo las víctimas de poder ver
algo de su dinero que fue robado. Ahora, recojo ahí sobre la pregunta que hace María Luisa Godoy Ibáñez, aquí presente, y que le plantea a Flavia Cordela, allá presente. Yo no sé, y se lo planteo aquí a nuestras jurisconsultas, porque en el caso que ocurrió, esto viene, mucho. con Garay, que también es como sí, uno lo podría comparar. Similar. Ahora se roba harto más plata. Sí, pero entre que te roben 10, que te roben 100, la palabra ladrón les cabe igual. De los mismos creadores. Exactamente, el guionista es el mismo, pero no nos dejemos amilanar por la cantidad. Sí, aquí la estafa está desde el principio hasta el fin. ¿Qué pasó en ese caso? Porque estuvo en prisión, pero ahora está en libertad, entiendo yo. ¿Qué pasa con el monto, con las platas, con las lucas? Porque pareciera, lo planteamos el otro día, ¿qué pasa si Chang tiene la plata escondida y dice, mira, voy a estar 5 años, me hago el que no tengo ni uno, años, después salgo y estoy listo? Sí. Lo que pasa es que en el proceso penal el objetivo primordial no es obtener devolución de dinero. ¿Te das cuenta? Eso puede ser como una consecuencia que se puede lograr por otras vías. El objetivo principal del proceso penal es lograr que una persona que cometió un delito sea condenada. Claro. Y en el caso de Alberto Chang, por cierto, que tiene una orden de detención, no se ha podido seguir porque está fuera del país, no se concedió la extradición. Se condenó a su madre, ¿se recuerdan ustedes? Sí, pues, que la dejó acá. Y ahora hay una socia o gerente de una de las empresas que también va a ser sometida a un juicio oral, fíjense ustedes, pero sin Alberto Chang. ¿Y cuál es el tema de esto? Es que estando, cierto, la causa sobreseído, empieza a correr la prescripción. Y a la vez arrancan también del país. Entonces, por eso, claro, sin perjuicio de eso, claro, dependiendo del delito, bueno, hay delitos que son hasta 10 años, no sé exactamente, no recuerdo cuáles son los delitos, pero 5 o 10 años, cuando una persona se va al extranjero, ¿cierto? De alguna forma para no incentivar que la gente huya al extranjero, la prescripción se cuenta la mitad, es decir, si por cada... claro, por cada 2 días que estoy en el extranjero, solo me pueden imputar un día aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, qué bien pensado. Claro, entonces todas esas cosas hay que verlas, o en el detalle no lo conocemos, pensando en que probablemente él está ya con sobrecimiento temporal, no sé en ese caso cómo... Oye, preguntémosle a Flavia, porque Flavia, aquí estamos hablando de $100 millones que se habría quedado Alberto Chang, 1.200 afectados. Yo no sé lo que tú has podido reportear, qué tan probable, porque aquí el otro día discutíamos, ¿cómo te vaya a gastar $1.000 millones? Y veíamos el estilo carísimo que tenía Alberto Chang para vivir, y uno decía, bueno, quizás sí, pero en la cabeza ninguno de nosotros está esos números ni de cerca. ¿Flavia? No, me deja esa plata, me sorprende. Ahí recuperé el... Sí, pero no te escuché muy bien, Mari, la pregunta. Creo que me estaba ahí preguntando por la posibilidad de que devuelva la plata que tiene. Y que se lo haya gastado. Acá en Malta... Claro, porque acá en Malta nosotros le hemos ido contando en los despachos. Él acá se dio una vida de lujo, de mucho lujo. O sea, no estamos hablando que simplemente tenía una excelente calidad de vida comiendo en los mejores lugares, sino que estaba en yates, en helicópteros, quedándose en hoteles carísimos. Y ya, claro, hace un tiempo a esta parte nosotros les comentábamos en el despacho anterior, ¿no es cierto?, que él estaba viviendo hace un año en un hostal con pieza compartida, pero antes de eso, él se paseó por varios hoteles acá de Malta, en los cuales no pagó ni un peso. O sea, se convirtió en persona non grata en muchos lugares. Era el típico que hacía perra muerto en todos lados, o estafaba a alguien. ¿Cuánto sale una bebida en lata allá en Malta? Para tener una proporción, para tener esa proporción, para saber cuánto cuesta una champaña de lujo, que era lo que tomaba el hombre, porque tenía paladar refinado. Es muy caro Malta, un alojamiento, hay variedad. Cuéntanos un poquito ahí eso, porque si llegaste a estafar a tu amigo porque necesidad tenía, digamos. Sí, es caro, es bien caro. Ayer me compré una bebida y me costó como 1.500 pesos. 1.500 pesos chilenos, oye, no está tan lejos de acá. Andamos por ahí. En un restaurante cobran lo mismo, o más. Exacto. Pero pero esto fue en el supermercado. Claro, imagínate cuánto cuesta una champaña de lujo, un hotel de lujo. Cuenta. Y hay mucho lujo allá, que fue lo que él primero comenzó a gastar. Él se dio la vida de rico allá. ¿Cuánto vale una malta en Malta? Con huevo. Sí, o sea, hay una parte acá en Malta, de hecho, que tiene como la costanera con todos los yates, que se ve que son yates bastante, yo no sé nada mucho de yates, pero se ve que son yates muy, muy lujosos. Claro. Y también vimos a Chang en una postura donde estaba viviendo una vida de lujo. Y claro, y por ejemplo,
no es casual tampoco que personas con las que yo he hablado que eran amigos de Chang, y bien me marcan el eran. Que no quieren saber nada de él, o sea, quieren estar absolutamente desligados de Alberto Chang, no quieren que se les relacionen, no quieren que se les mencionen, y así como sus amigos reaccionan así, también hoteles, también distintas personas con las que hemos podido conversar que no quieren verse relacionados con Alberto Chang, porque en algún minuto él se presenta en esta vida de lujo, en estos grandes amigos, como una persona, un súper empresario con mucho dinero, etcétera, pero al final a algunos le empieza a hacer un poco de ruido que si eres un tan gran empresario con tanto dinero, estés escapado, o sea, te hayas escapado, no puedas volver a Chile, te quieran extraditar, como que ahí a algunos le empezó a hacer ruido, hicieron sus propias investigaciones y dijeron como no, con este gallo no quiero. Entonces también se ganó varios enemigos acá en Malta, más allá de las últimas estafas. Flavia, entiendo que tiene unas imágenes que nos va a compartir acá, y les voy a dejar plantear una pregunta también a nuestra abogada. Si es que efectivamente Michael Chang tiene que responder ante la justicia chilena, ¿va a terminar en la cárcel, en la peli, saliendo al óvalo, a darse unas caminatas? ¿Cuál sería su destino? Al regreso de la pausa sabremos eso y más acá en Buenos Días a Todos. Alberto Chang, porque una de las cosas que quizás también llamó la atención, como les comentaba al inicio de este despacho, es la forma en el que él llegó, en el que él hace ingreso acá a la Corte de Justicia, porque estaba vestido completamente con un buzo, quizás muy distinto a esa estampa que le habíamos visto a Alberto Chang en ocasiones anteriores, donde se le veía quizás más bien con terno, con traje, ¿no es cierto?, rodeado de gente ostentando sus comidas, sus viajes, etcétera. Y hoy se limitó a estar sentado con su buzo, con un papel en la mano, escuchando cómo su defensa trataba de defenderlo frente a uno de los testigos, una de las víctimas, que se paró hoy en el estrado y que contó su versión, diciendo que él había sido estafado también por Alberto Chang. Flaviana es Flaviana. No. Fla. ¿Por qué se ríe? Uno se puede equivocar. Tú le dijiste Michael Chang. Aclarar que no es nada de Michael Chang ni de Jackie Chan. Oye, Fla, ahora, este amigo, unos garrotazos que este amigo en cuestión, el señor Kevin, que tú lo mencionaste en el comienzo. Kevin de Cesare. Kevin de Cesare. ¿Cómo era la relación? ¿Qué tipo de estafa fue? Me imagino que está absolutamente en contra de que esta persona vuelva a Chile. Cuéntanos un poco la historia que hay detrás de esta estafa de amigos. Cuando nosotros veíamos en Instagram, en las redes sociales, a este Alberto Chang viviendo la buena vida en Malta, muchas veces en esas fotos lo vimos precisamente con Kevin de Cesare, que es la persona que acaba de salir en la imagen que ustedes estaban mostrando ahí en pantalla. Se le vio con él viviendo esta vida, ¿no es cierto? Y él hoy llega y dice, por favor, es que yo no quiero tener nada que ver con Chang. Yo no quiero que me relacionen, no quiero que... Es el de polera blanca, claro, no quiero que me vinculen. Y es porque, claro, él fue muy amigo de Alberto Chang, compartieron muchos momentos. Y él dice que cuando se le llega una alerta a su celular por más de 500 euros en un hostal, que por cierto él nunca se había quedado, dice como, a ver, aquí hay algo raro. Entonces fue a la policía y dice... Oye, me usaron mi tarjeta, ¿qué está pasando? Y ahí algo que la defensa le dice fue que por qué no llamó al banco y fue directamente a la policía, y él dice que bueno, que le llegó esta alerta al celular y prefirió ir directamente a la policía. Y con la policía fueron al lugar donde esa tarjeta había sido utilizada. ¿Dónde fue utilizada esa tarjeta? En un hostal, que ya se los hemos ido contando, donde Alberto Chang pasó el último año de su vida sin hablar con gente, durmiendo en una pieza compartida, sin tener amigos. Todos esos amigos, como Kevin de Cesare, que lo acompañaron en su lujosa vida en Malta, quedaron absolutamente atrás. Quien en algún minuto fue nuera de Alberto Chang. Ella fue una de las personas que a mí me comentó que en el fondo Alberto siempre se mostraba en estas comidas como una persona con mucha plata, con mucho dinero, y que cuando le preguntaban sobre la situación en Chile, él decía, cuando le preguntaban sobre la situación en Chile, él decía como, no, eso todas son puras mentiras, eso ya se va a solucionar, nada que ver, eso no es así, qué sé yo.
Y a una de estas personas obviamente le salta toda esta información y es como, pero ¿cómo va a ser todo tan mentira? Y ahí empieza a investigar, se da cuenta que Alberto Chang está buscado por miles de personas que lleven millones de millones de dólares. Y ahí dice, no, con este señor yo no quiero tener nada más que ver. Y efectivamente eso ha pasado con las personas que eran cercanas a Alberto Chang cuando Alberto Chang llega a Malta. Se ha ido quedando bien solo. Todos ellos se ha ido quedando bien solo. Y de hecho gente con la que nosotros pudimos hablar en el hostal, por ejemplo, donde se quedaba, nos decían, él no salía prácticamente, estaba todo el día con el teléfono, con el computador, no tenía amigos, no se le veía con nadie. De lo más que el máximo movimiento era ir cambiándose de pieza en pieza porque la pieza que había arrendado ya estaba ocupada, entonces la cambiaban a otro. Ese es el Alberto Chang del último año. No es el Alberto Chang que vimos en las imágenes arriba de un helicóptero. Si será verdad o estará fingiendo no tener plata, no lo sabemos. Algunos de los datos que quizás llaman la atención es que acá no está pagando por un abogado, está con una defensora pública. Entonces, claro, ahí van da a entender que, claro, preguntas. que en su defensa invertiría. ¿Tendrá plata? Claro, sí, pero sí. Ahí das un dato bien importante, Flavia, porque claro, podría ser también una estrategia de hacerse el que no tiene recursos y que le pongan el abogado. Pero aquí estamos hablando que puede terminar en la cárcel o no. Entonces, en eso no debiera escatimar si es que efectivamente tuviera la plata fondeando en algún lugar. Pero qué increíble cómo ha ido quedando solo, se le ha ido cercando el círculo, porque yo me imagino que ya no se le ve con nadie. Esta supuesta pareja que tuvo en algún momento habrían terminado, con la que tenía una vida muy lujosa y se le veía con estos aviones privados para arriba y para abajo. Al parecer ya nada de eso queda de Alberto Chang y estaría completamente solo. Nada de eso queda y de hecho también otra cosa que llama la atención, por ejemplo, Alberto Chang arrendaba acá antes de haberse ido a otros hoteles en los que tampoco pagó, por cierto. Vivía acá arrendado un departamento en un sector que se llama Sliema. Dentro de los lugares que nosotros pudimos ver, que no pudimos dar con Alberto Chang en aquella oportunidad, eran departamentos que quedaban en el borde costero mirando al mar y que por cierto, de eso no quedó nada, porque después de eso se fue a otros hoteles, donde conversé con algunos de los trabajadores y era, por favor, no, esa página, esa historia, ese punto negro en nuestra historia, no lo queremos más. No, para nosotros fue un momento durísimo. Flavia, no queremos estar vinculados, olvidémonos de Alberto Chang, en el fondo. Y eso pasó en un hotel, en el hotel que quedaba media cuadra más allá, pasó exactamente lo mismo. O sea, no es como que haya sido algo casual, pasó exactamente lo mismo en otro hotel que quedaba en otro sector también muy turístico de San Julián. En aquella oportunidad también algo que tiene acá Malta es que tiene muchos casinos de juego. Casinos que son lujosísimos y casinos en los que también Alberto Chang habría frecuentado. Entonces, claro, toda esa vida de súper lujo se fue a la borda, o al menos eso da a entender según el estilo de vida que ha tenido el último tiempo. Claro. Porque no solamente es el que haya estado en un hostal, sino que sin amigos, sin salir, y ahora condenado por Malta, que lo protegió en algún minuto. Sí, porque yo te recordaba esta pareja, porque te acuerdas que se habló mucho y generó harta rabia y indignación a estas 1.200 personas que habría estafado, que se casó en pleno conflicto de estas estafas de que lo acusaban. Él se casa y se enteran, entonces da más rabia y seguía viviendo como una vida lujosa. Yo no sé si esa plata pertenecía en ese minuto a la persona con que él se casó, si era la con que habría estafado a las otras personas. Yo no sé, ¿qué sabes tú de eso? Claro, de qué pasó con ese dinero, yo creo que es una de las grandes interrogantes de saber si finalmente Alberto Chang se gastó todos esos millones de dólares que le robó a las personas en Chile, o bien, ¿dónde están? ¿Qué va a pasar? Yo creo que también el rol que pueda jugar si es que finalmente Alberto Chang es deportado en Chile va a ser clave, porque quizás vamos a poder escucharlo ahí en las investigaciones que se lleven en nuestro país, todo lo que ha ocurrido, porque acá lo que se está viendo acá en la Corte de Justicia de Malta nada tiene que ver con el grupo Arcano, tiene que ver con una clonación a una tarjeta de crédito por 500 euros. Entonces, claro, son cosas que, por más que obviamente están muy relacionadas, hablan de estafa, hablan de la misma persona, la magnitud de lo que ocurrió en Chile no es algo de lo que acá se está hablando en la Corte. Eso son harina de otro costal, como se dice, claro. Y en el fondo, claro,
está todo relacionado, todos sabemos quién es Alberto Chang, seguramente la magistrada también sabe perfectamente quién es Alberto Chang, pero él está sentado ahí por haber clonado una tarjeta de crédito por 500 euros y por tener a su haber material que puede ser sospechoso también para cometer cierta estafa. Claro, una tarjeta por 500 euros, estamos hablando de 500 luquitas, palidece respecto a las estafas que hizo en estos lugares, acá en estas tierras. Ahora, por eso yo preguntaba, y Patricia, a ver si me puedes ayudar con eso, si eventualmente lo expulsan y llega acá y acá lo enjuician por lo que se le acusa acá, ¿él podría estar en prisión? ¿Podría ir a la cárcel pública? ¿A dónde terminaría si es que eventualmente, si es que Dios es grande, digamos? O sea, si se produce la deportación, que yo creo que es una probabilidad o una alternativa que no se debiera descartar, considerando que él comete delitos allá y que a los países no les gusta tener extranjeros en sus países cuando han cometido delitos, lo que debiera pasar es que el proceso se reactivara en nuestro país y eso determinara eventualmente una sanción. Cuando hablamos de los delitos de estafa, lo que hablábamos la otra vez es que la pena va a depender del monto defraudado y aquí estamos hablando de montos altos de defraudación, ¿no? Y por tanto, lo más probable es que la pena podría ser una pena privativa de libertad. En términos generales, las penas privativas de libertad se cumplen en las cárceles públicas. Sí. Y puede que exista, por motivos de seguridad, alguna petición de su defensa de que cumpla la pena en otro lugar, a propósito de que puede justificar... ¿Qué otro lugar, por ejemplo? No, Capitán Yar o penales que tengan menos riesgo para la seguridad. ¿Se da eso? Se da, pero uno... Que un delincuente cuello y corbata lo manda en una cárcel así va... Que no se exponga con el... O sea, se da, de hecho la Capitán Llaver está para eso. Sí. También hay módulos en Colina que están en la cárcel de alta seguridad que están pensados también para este tipo de delitos económicos que implican una criminalidad distinta, ¿no? No son sujetos que en general ejerzan violencia, sino que su modus operandi tiene que ver con otro tipo de comportamientos y por lo tanto ponerlos o exponerlos a una población penal donde sí hay violencia también es un riesgo y los tribunales tienen la obligación de que las personas que son condenadas, aunque sea privativa de libertad, de forma privativa de libertad, no sean expuestos a que su vida se... Ahí, capitán, cuéntanos un poquito de eso, cómo sería y si lo expulsan, en qué condición o en qué calidad o cómo llega directamente Alberto Chang a Chile. Bueno, ahí por un lado hay investigaciones y órdenes que a lo mejor están solicitando que cumpla algún tipo de medida en nuestro país. Si es así, es deportado, lo trae o lo recibe acá la PDI. ¿Es posado? ¿Viene o no? Es que él, si bien en calidad de detenido, debería resguardarse la seguridad, entendiendo esto que una medida o estar privado de libertad bajo los protocolos debería estar esposado. Ahora, eso puede variar conforme a si existe la seguridad al momento de su traslado. Claro, pero ¿sabes qué? El punto que tú tocabas, María Luisa, en torno a que Alberto Chang se habría casado el año pasado, a inicio del año pasado, se habría casado y eso habría, digamos, tomado esta decisión, haberse casado para obtener la ciudadanía ya. Y eso podría dificultar la deportación de esta persona, así obviamente por alguna razón lo hizo ya. Y allí entonces yo creo que en el caso que fuera deportado a Chile, lo que tendría que pasar aquí es que se le formalizara y se siguiera adelante, ¿cierto?, el proceso. Puede ser hasta un matrimonio falso para ese beneficio. Claro, sin embargo, por eso digo, para evitar la deportación, pero si se deporta... hay un antecedente, se condenó a la madre por estafa solamente y ese delito, ¿cierto? Claro, tiene penas altas teóricamente, pero como ella aceptó un procedimiento abreviado, tenía irreprochable conducta anterior, la pena que finalmente le dieron fue 4 años en libertad. Entonces, el hecho de que sea o no, digamos, cumple el condenado privado de libertad, no tampoco está tan claro. Asegurado no. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. ¿Qué dice la prensa de Malta respecto a Chang? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo señalan? ¿Será que los amigos de Malta también se están poniendo buenos para los sobrenombres igual que nosotros? ¿Les mandaremos recetas de cocina también? A regreso a la pausa me voy a contar detalles de eso y más acá en Buenos Días a Todos. Le decían Investor. Malta News. Vemos con Flavia Cordela inmediatamente porque estábamos preguntándote, Flavia, ¿qué es lo que dice la prensa de Alberto Chang y cuáles son las opciones que creen que va a sucederle y si es que nos lo van a mandar de vuelta?
Sí, hay acá específicamente un medio que es el Malta Today que ha seguido muy de cerca el caso de Chang, porque claro, llama la atención porque además Chang se presentó en la primera audiencia diciendo que era un empresario jubilado, pero acá saben quién es Alberto Chang, no se presenta solamente ante la corte una persona que clonó una tarjeta y se robó 500 euros. Acá conocen el nombre de Alberto Chang los periodistas que han seguido el caso porque su nombre obviamente también no es algo nuevo. Recordemos que se vivió un proceso anterior donde se vio el tema de la extradición de Alberto Chang en Malta, entonces su nombre para parte de la prensa es conocido. Han sacado también algunas notas en estos últimos días donde describen a esta persona, Alberto Chang, como el ladrón de una de las estafas piramidales más grandes de Chile y por lo tanto lo que conversábamos antes un poquito, ¿no? Que va más allá de que se pare acá en la corte una persona que clonó una tarjeta, sino que hay todo un background detrás, hay toda una historia detrás, pero que acá no se va a revisar, simplemente se van a limitar a esos 500 euros, a esa clonación de tarjeta. Y ustedes lo están viendo también en pantalla el cómo se ha ido dando este caso, porque claro, se los comentábamos al principio también, la estafa o esta clonación de tarjeta que hizo Alberto Chang, recordemos que se la hizo a quien era su amigo, no solamente fue para pagar el hostal el donde se estaba quedando, según lo que se habló en la audiencia, que también hubo pagos por montos mucho más chiquititos, de los cuales esta persona, su antes amigo, no se había dado cuenta. Entonces, ¿cuánto será ese monto total? Seguramente va a ascender harto, porque él decía, claro, había cobros de 10 euros, de 20 euros, y no me di cuenta. Me llega la alerta cuando fueron 500 euros en un hostal que yo jamás me había quedado. Entonces, también va llamando la atención. Kevin. Claro, Malta Today, que era el titular que veíamos ahí, titula con 10.664 euros de transacciones sin autorizar. Y que ahí hay un punto bien importante que lo dice en la bajada, digamos, que Alberto Chang ocupó una tarjeta de crédito virtual, o sea, tenía más bien los datos, la inscribió en su celular, en su reloj o donde fuera, y con eso hacía las transacciones. Y de allí, bueno, va calzando la historia que contaba Kevin de Cesare, que era el amigo de Alberto Chang a quien se lo estafó. Pues si dejó que la madre se fuera presa y ni siquiera vino a Chile, imagínate lo que le puede hacer a un amigo. Bueno, es verdad. Sí, porque sí, puede esperar un Alberto Chang. ¿Flavia? Sí, lo que ahí también yo creo que lo que yo le preguntaba a esta persona era como, ya, pero ¿cómo? O sea, esos datos de algún lugar salieron, no es que justo lo haya inventado y que justo hayan dado con la tarjeta de él. Entonces, no sé, yo me preguntaba, ¿cómo habrá llegado a esos datos? ¿Habrán ido a comer alguna vez y quedó la tarjeta ahí? O sea, esos datos salieron de algún lugar, esos datos Alberto Chang los tuvo en algún lugar. Y cuando a él va la policía al hostal donde está y lo toman detenido, habían elementos que daban a entender que él estaba usando tarjetas y clonando números que no le pertenecían. Y también, ¿cómo hacía estos pagos Alberto Chang? No los hacía tampoco directamente al hostal, los hacía a través de una aplicación, a través de una aplicación, y no siempre por el mismo periodo de tiempo. A veces reservaba por un día, otras veces por 2 semanas, otras veces por el mes entero, después volvía un día. Entonces también eso era bien cambiante. Entonces ahí también hay algo pensado atrás de cómo Alberto Chang fue gestionando todo esto en el último tiempo, porque es una cantidad de plata muy alta y que se suma al monto que ya conocido por todo lo que tiene que ver con el Grupo Arcano. Pero lo que acá pasa en Malta también sigue llamando la atención. O sea, la policía sabe perfecto quién es Alberto Chang, la policía sabe perfecto dónde se movía Alberto Chang, quiénes son los amigos de Alberto Chang, cómo él vivía acá en Malta. Entonces, claro, el que ahora sea su propio amigo, ex amigo, el que se para y dice, este señor con el que yo compartí tanto, con el que tengo un montón de selfies, ya no quiero saber nada más de Alberto Chang. Exactamente. Bueno, eso son las señales que finalmente ayudan también en el proceso de investigación. Flavia Cordela, como siempre, un gusto saludarte, un abrazo, muchas gracias por contarnos acá detalles para que nuestro público en adelanto por primera vez lo vea, lo que está sucediendo con Chang desde Europa y hasta eventualmente hasta Chile. Muchas gracias, Flavia, que esté muy bien. Cuídate, Flavia, beso grande. Que tengan un buen día. Ojalá se lo manden de vuelta a Chile para que por lo menos haya algo de sensación de justicia para todas las más de 1.200 personas. No, pues porque aquí da la sensación que va a
pagar, exacto. Algo por lo menos 11 con